Compañía de Jesús en misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Compañía de Jesús en misión, Voces apostólicas. Nuestro invitado de hoy es nuestro querido amigo y compañero, el padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita, analista del equipo de reflexión, investigación y comunicación y de Radio Progreso, escritor, defensor de los derechos humanos, de los pobres y de los sectores más vulnerables, y también defensor del medio ambiente. Hay que recordar que el programa Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas es una creación del Padre Melo durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Es una de las herencias que me ha dejado el Padre Melo. El día de hoy vamos a recordar al Padre Guadalupe Carney, de quien el Padre Melo fue amigo y compañero. Querido Padre Melo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Bienvenido una vez más. Gracias, Germán. Muchas gracias, amigos y amigas, por esta oportunidad que tenemos de conversar, como bien lo dices, una vez más, aquí en Voces Apostólicas, Compañía de Jesús en misión, Voces Apostólicas. Qué bueno que platicamos en este ambiente sobre el Padre Guadalupe Carney, a quien mucha gente le tenemos muy buen recuerdo. Un hombre de iglesia, un hombre de la Compañía de Jesús, hasta un poquito antes de su desaparición, Así fue. pero igualmente un hombre polémico e incómodo para la iglesia, para la Compañía de Jesús, para la sociedad, una persona polémica e incómoda. Pero qué bien que podemos y tenemos la oportunidad, Germán, de poder conversar sobre este tema. Melo, ¿conociste personalmente al Padre Guadalupe Carney? ¿Cuándo y cómo lo conociste? Bueno, yo al Padre Guadalupe Carney lo recuerdo, esa es mi memoria, cuando yo estaba muy pequeño. Quiero que sepas que yo soy nativo de una aldea que queda a unos 12 kilómetros al sur de la ciudad del Progreso, La Zarrosa. Allí nací y allí nacieron la mayoría de mis hermanos y hermanas, a excepción de la última que ya nació aquí mismo en la ciudad del Progreso. Y mi padre, mi señor padre, don Pedro José Moreno, era un dirigente de bases, una persona humilde, sencilla, muy inquieto por conocer, por informarse, con una formación primaria muy elemental. Pero muy buena. Y él era dirigente de base de grupos campesinos, de una cooperativa campesina, allá por los años 1964, 65. Yo solía, Germán, acompañar a mi padre en esas reuniones y lo observaba, lo miraba. Y en una ocasión, llegó un hombre alto, vestido de blanco, como de vestido, con unos lentes redondos, unos zapatos negros y de un hablar como de ultratumba, que a mí lo que me provocó fue miedo. Claro, con aquella sotana blanca, ¿verdad? Y aquella voz te inquietó. Efectivamente. Te asustó un poco. Así fue. Entonces, estamos hablando de mediados de los años de la década de los 60 del siglo pasado. Así fue como conocí y tengo la primera noción de este hombre al que llamamos y recordamos como el Padre Guadalupe. ¿Y cómo fue la vida del Padre Guadalupe Carney, Melo? El Padre Guadalupe Carney, como bien sabemos, es originario de Estados Unidos, de clase media de los Estados Unidos, y antes de ingresar a la Compañía de Jesús, él estuvo en el ejército estadounidense, y una vez que salió del ejército, entonces después él decidió ingresar a la Compañía de Jesús, y
Y en la Compañía de Jesús, como bien sabemos, eh, mm, se organiza en provincias, pero las provincias, especialmente en aquel tiempo, tenían misiones. La provincia de Missouri, a la cual pertenecía y a la cual ingresó y a la que pertenecía el padre Guadalupe, tenía dos misiones, al menos es lo que yo recuerdo. Así es. La misión de Belice, que en aquellos años, todavía de los 50, de los comienzos de los 60, se le llamaba Honduras Británica, y luego, en 1946, a petición del arzobispo de Tegucigalpa, que lo hizo el Papa, pidió que los jesuitas que estaban en Missouri, en misión de Missouri, en misión en Belice, también vinieran a misionar a Honduras. Así fue como llegaron en 1946, y el padre Guadalupe fue parte de esa corriente de jesuitas de Estados Unidos que llegaron aquí muy jóvenes, él llegó a los meros comienzos de la década de los 60, y él se fue, bueno, fue cumpliendo con la misión apostólica, pastoral, en parroquias, y después de ordenado estuvo aquí de nuevo, estuvo con nosotros aquí en Honduras, y el aporte del padre Guadalupe, Germán, el aporte del padre Guadalupe, entre muchos otros, Claro. fue en haber salido él como miembro de la iglesia de la estructura clásica de la parroquia, de los sacramentos, del templo, salir a la comunidad, De hecho, yo lo conocí a él como al menos visitante de una cooperativa campesina. No lo Muy conocí interesante. en los sacramentos, no lo conocí en la misa, Sí. no lo conocí dentro del templo, sino fue participando de una organización campesina. Él era en ese tiempo visitante. Así es. Entonces, salir de la iglesia, que fue de algún modo una manera espléndida, me parece a mí, Germán, de, eh, mm, de actualizar o de encarnar el Vaticano II, El Concilio Vaticano II. que era salir, Abrió camino. abrir las ventanas Sí, así es. hacia el mundo, Así es, así es. abrir los Sí, sí, caminos sí. hacia Así el es, mundo. así es. Entonces, él de algún modo como que se adelantó a la implementación Impresionante, ¿eh? del Vaticano II, y también como que fue uno de los primeros en abrir la puerta para lo que después habría de ser los documentos de Medellín, que es la actualización en América Latina, de los documentos del Concilio Vaticano II, con la opción por los pobres, que después en Puebla se formularía como la opción preferencial por los pobres. Entonces, el padre Guadalupe Carney fue esa persona, pues simboliza, tal vez sin darse cuenta, no necesariamente sin darse cuenta, pues, pero simboliza esa apertura de la iglesia a las realidades del mundo. Lo que también en la Compañía de Jesús podemos decir que nada de la humanidad es extraño para nuestra misión. Tal vez él no lo formulaba así, pero en la práctica, para él, para la Compañía de Jesús, en la carne de Guadalupe Carney, la organización campesina, la presencia en la comunidad, la presencia en la comunidad de lucha campesina, no era extraño para la misión de la Compañía de Jesús que él encarnaba. Impresionante, porque está precisamente en el tiempo de también la actualización de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Se adelantó a esa formulación de nuestro carisma, se entiende hoy como esa síntesis de fe, promover la fe y también la justicia como exigencia de esa misma fe, ¿verdad? Y entonces, bueno, escuchándote, Melo, yo creo que esto nos lleva también al siguiente paso, es decir, ¿cuál es la huella que dejó en los pobres, los campesinos y las organizaciones sociales y políticas en Honduras el padre Guadalupe Carney? La huella todavía la siguen expresando los veteranos, los sobrevivientes de aquellos años 60 y de los comienzos de los 70. Un hombre que pasó por las comunidades, las cooperativas, fundando cooperativas en
Hay una canción que se llama justamente el Padre de Guadalupe, que se fundó cooperativas en Guaymas, en Toyós, pero también en la zona de Lloro, en el sur del Progreso. Luego también estuvo en la zona de La Guan, entonces él dejó la huella en torno al caminar campesino. Hizo camino con ellos. Es la presencia de la iglesia, insisto, en el caminar campesino. Ahí está su principal huella. También he de decir, Germán, que además de su vínculo, él también fue con los campesinos, él también fue una persona que celebró la Eucaristía, celebró los sacramentos, eh, anticipó signos del reino con su presencia muy cercana y amorosa con las realidades del pueblo. Fue una persona también que dejó una huella de incomodidad, tanto en la iglesia como en la comunidad jesuita, como también entre los grupos de poder de la sociedad hondureña. Y fue una persona incómoda. La huella de la incomodidad no se la podemos quitar al Padre Guadalupe Carne. Bueno, es decir, es muy semejante a la experiencia de Jesús, ¿no? Que creó también incomodidad, ¿verdad? No fue comprendido, fue también criticado, fue cuestionado por los estamentos de poder de aquel tiempo y al mismo tiempo también fue condenado, ¿verdad? Fue condenado precisamente porque el anuncio del reino de Dios chocó con toda la estructura de aquel tiempo, la estructura religiosa, la estructura política, ¿no? Que no aceptaba su mensaje y que lo vio también como una amenaza directa, ¿verdad? A las estructuras de poder de aquel tiempo. Ahora, Melo, cuando hablas de que fundaba cooperativas, cooperativas de granos básicos, cooperativas palmeras, ¿qué tipo de cooperativa fundaba el padre Lupe? Alrededor de la tierra y lo que se vincula más con los granos básicos. Los granos Ya básicos. después las cooperativas fueron creciendo, avanzando, y fueron incluso muchas de ellas inducidas, tenemos que reconocerlo, por el capital internacional también vinculado con el gobierno, para que las cooperativas también fueran sembradoras de palma africana, y así insertar al país en el capital mm, transnacional que ubicaban a Honduras también, al igual que otros países pues, del tercer mundo, ubicaban a Honduras como proveedor de aceite de palma africana. Entonces, el padre Guadalupe tal vez no fue fundador de cooperativas palmeras, Sí. pero sí fue fundador de cooperativas alrededor de la tierra que después evolucionaron a ser también cooperativas palmeras. Él, como correspondía, también fue severamente crítico de dirigentes que tal vez con mucha facilidad podían venderse o eran sobornados para ponerse al servicio o del gobierno de turno o incluso del capital transnacional. Fue muy crítico de eso. Y entonces, uno puede decir, él fomentó la organización campesina. Después la organización campesina tomó sus propios rumbos, sus propios derroteros, con los cuales no necesariamente podía coincidir el padre Guadalupe. Escuchándote, entonces, entre los aportes fundamentales del padre Lupe fue, primero, una verdadera actualización del espíritu del Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico Universal de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, también la aplicación de los documentos de Medellín, ¿verdad? De la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968, de la opción por la fe y la justicia, la Compañía de Jesús, pero también hay ahí como un modo de iglesia distinto, ¿verdad? Una iglesia encarnada en los pobres, una iglesia que acompaña al pueblo de Dios desde los sectores periféricos, ¿verdad? Este era el padre Lupe, ¿verdad? Ahora, escuchándote, vos tuviste diálogos profundos con el padre Lupe. ¿Podrías contarnos algunos de estos diálogos que consideras más importantes? Bueno, yo tengo que reconocer, Germán, que yo tuve diálogos con él. No sé los niveles de profundidad. Claro. Porque quiero recordar que
que yo fui un seminarista cuando fui un estudiante jesuita cuando él se incorporó a los movimientos políticos militares, cuando se despidió de mí. Sin embargo, yo participé con un pequeño grupo. Yo estaba en Managua. Sí, Estoy hablando de 1983. Sí. Participé de un pequeño grupo donde puedo decir los nombres. Pues estaba el padre francés Bernardo Boulán, que había sido expulsado de El Salvador, luego fue expulsado de Olancho, en ese tiempo del que estoy hablando, él estaba en Nicaragua. También el padre Fausto Mía, que todavía vive, copaneco. Estaba entonces un estudiante jesuita español, Javier García Ortiz, y quien te está hablando. Nos reuníamos con alguna frecuencia para discutir temáticas del país. Yo era bastante joven, era el más joven entre los cuatro, yo era el más joven, y a mí muchas veces me pasaban las cosas miraba pasar las ideas y las críticas. El padre Bernardo Bolán, por ejemplo, era muy crítico del padre Guadalupe. Lo mismo que también el joven Javier García Ortiz, que hoy hemos mantenido la amistad, él vive en España. Eran muy críticos, sobre todo cuando le decían, mira, yo lo que recuerdo, que le hacían ver que todo lo que lo estábamos viendo podía estar siendo muy manipulado por políticos de izquierda, pues estoy hablando. Claro, y que él se dejaba llevar por su ingenuidad. Era una persona, esa palabra me quedó muy grabada por su ingenuidad. Sin embargo, con alguna frecuencia, cuando terminaban esas pláticas, que casi eran reuniones formales, pues, cuando terminaban esas pláticas, él se quedaba conmigo. Yo me imagino que tal vez para desahogarse, ¿no? Claro. Y entonces siempre me decía al menos dos cosas. Uno, míreme, lo que acabamos de escuchar, lo que están diciendo ellos, eso no es cierto, porque yo estoy muy claro en lo que quiero y conozco muy bien lo que está pasando, y yo voy a Honduras porque amo a los campesinos. Él insistía siempre eso, amo a los campesinos, amo a Honduras y quiero morir allá. Recientemente, releyendo yo sus memorias, él mismo tiene una frase que es impactante, ¿no? Dice, cuando lo querían expulsar de aquí de Honduras, allá a comienzos de los 70 o a finales del 69, lo querían expulsar. Entonces él se resistió y de Ocotepeque logró que lo regresaran y dijo, bueno, qué bueno que no me sacan porque yo quiero vivir y morir en Honduras porque yo amo a Honduras. Son palabras textuales. Es impresionante, ¿eh? Sí, entonces decía, bueno, yo estoy fuera de Honduras y quiero regresar a Honduras con mi pueblo y vamos a hacer la revolución. Él era amante de la revolución, era apasionado de la revolución. Los demás decían, tú estás atrapado por tu propia ingenuidad, le decían. Claro. Pero él estaba empecinado y de eso nadie los acaba, primera cosa. Y luego, también él, en uno de esos, una anécdota, me dice, vamos por ahí, vamos a caminar. Entonces salíamos a caminar, él andaba con su folder ahí, todo ya desteñido, con su pantalón caqui, su camisa que debió haber sido blanca en algún tiempo y era casi café, pues por el curtida, una camisa curtida de sudor y de polvo. Así es. Sí, entonces salíamos y entonces nos metíamos a un centro comercial de aquellos tiempos en Managua, y entonces me decía, yo no me puedo quitar este gusto burgués y lo quiero compartir con usted. ¿Cuál era ese gusto burgués? Comprar un helado. Un helado. Comprar un helado. Entonces, como 3 o 4 veces yo saboreé el helado gracias al gusto burgués que él nos había quitado según sus propias palabras. Entonces, es una experiencia muy, muy interesante. Recordemos, yo quiero insistir que yo era un joven. Yo no fui el que más conoció al padre Guadalupe. Pero le conociste de cerca. Pero sí lo Tuviste conocí. una amistad, una cercanía, una convivencia directa con él, ¿verdad? Y puedo decir que también fue probablemente el último jesuita
que estuvo que con estuvo con él, él. siendo un Melo, sí, estudiante. y Melo, ese amor por Honduras es un amor no poético ni romántico tampoco, ¿verdad? Es decir, es un amor auténtico, veraz y profundo, porque incluso renunció a su nacionalidad y ciudadanía norteamericana, ¿verdad? Y se quedó solo con la nacionalidad hondureña, ¿verdad? Y cuando fue expatriado, prácticamente estaba sin documento, era un indocumentado, Era un ¿verdad? apátrida. Era una patria, así, es tremendo lo que dices, así, ¿verdad? Y ahora, cuando dices, yo fui, ¿verdad? El último que platicó con él, ¿qué platicaste con Guadalupe Carne cuando hablaste con él? Bueno, fue un 4 de julio, nunca lo olvidaré, un Sí, 4 de julio en la mañana, en torno a las 9 de la mañana, en un parquecito, en esa desparramada Managua, nos sentamos en una banquita ahí y platicamos, y entonces él ahí me dijo pues que ese era el último día que iba a estar en la vida pública, así porque es. se iba a clandestinizar y se uniría a una columna guerrillera. Él lo que me dijo a mí, lo que yo recuerdo palmariamente, es que él me dijo, bueno, yo me uno a esta columna guerrillera, pero no voy a usar las armas. Pero estos jóvenes están tan ilusionados y quieren la revolución, necesitan de un capellán. Entonces voy como capellán de este grupo, de este grupo guerrillero, pero no voy a usar armas porque ya hice la promesa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, eso fue lo que me dijo. Pero al mismo tiempo, él expresó su amor a Honduras y ahí me dijo algo muy importante. Yo hace unos pocos días firmé mis dimisorias en la Compañía de Jesús, pero firmé las dimisorias junto con mi superior por el amor que le tengo a la Compañía de Jesús, porque yo soy consciente de que esta decisión que estoy tomando le va a hacer daño a la Compañía de Jesús. Y si a mí me pasa algo, si a mí me pasa algo, no quiero yo que responsabilicen a la Compañía de Jesús. Entonces, por amor a la Compañía de Jesús, yo he firmado la dimisoria, pero en mi corazón sigo siendo jesuita. Impresionante, ¿no? Eso me lo confesó a mí el padre Guadalupe Carne, lo Sí. puedo decir con toda claridad. Claro, claro. Pocas veces lo comento, pero con toda claridad lo digo esto. Y luego también entregó manuscritos para que después lo entregara a los familiares sobre su autobiografía, que después se escribió en inglés, se imprimió en inglés y con el nombre de Tu Vida Revolucionaria, y después en el 2003, casi como una deuda que tuvimos aquí en el ERIC, junto con la familia y junto con la editorial Guaymuras, publicamos ya en español su autobiografía con el nombre de Solo Díganme Lupe, porque como bien sabemos esta anécdota, pues que llegaba él por ese afán de romper la distancia entre el clero y el pueblo llano y espeso, decía, no me llamen padre, solo díganme Lupe. Sí, padre, le decía a la gente. Entonces, No lo una escuchaba la manera. gente, solo padre, el Entonces, por padre eso, Lupe. el mejor nombre que podía tener esa autobiografía en español era Solo díganme Lupe. Impresionante. Bueno, hablas también de que conoces a la familia del padre Lupe, ¿verdad? ¿Qué ha significado para vos conocer muy de cerca a la familia del padre Lupe? De nuevo, Germán, yo no fui el que más conoció a la familia de Lupe, Sí. porque aquí hubo otros compañeros jesuitas mientras yo estaba fuera del país que estuvieron cerca y lo acompañaron. Yo conocí a dos hermanos y a una hermana del padre Guadalupe. Al último hermano lo vi yo en Tocoa en el año 1996, cuando recordamos los 13 años de la desaparición del padre Guadalupe. Ellos estuvieron en Tocoa, estuve en Tocoa y también conocí a una hermana en este momento, no recuerdo el nombre, y luego también a Eileen, que es la luchadora por conocer, la que impulsó la lucha por conocer la verdad sobre el padre Guadalupe, esposa de Joe Connolly,
con quien he mantenido vínculos y relación desde siempre. Todavía él, ya a sus 90 años, él me escribió recientemente para decir, yo ya me siento sin fuerzas, estoy jubilado de todo, pero siempre estoy recordando a Honduras y recuerdo y tengo presente la lucha de ustedes en memoria de Lupe, en memoria de Lupe. Entonces, es al que yo recuerdo, con el que tuve un vínculo más estrecho. Más cercano. Muy, muy estrecho. Incluso en el año 2003, yo lo acompañé a él, nos acompañamos mutuamente para ir a tener un plantón enfrente de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos para hacer la demanda fundamental, que es que el gobierno de los Estados Unidos, junto con las Fuerzas Armadas de Honduras, desclasifiquen toda esa información para que se le entregue a los familiares, a la Compañía de Jesús y a sus amigos, para conocer toda la verdad y dar con el lugar donde están los restos de él y de todos los demás desaparecidos, para que podamos nosotros entonces cerrar un capítulo tan importante en la vida de Honduras. Estás tocando y estás metiendo el dedo en el gran estigma, ¿verdad? Del sufrimiento, del dolor de tantas familias, de tantas personas, de familias que fueron desaparecidas, ¿verdad? Es decir, más de 200 o 200 personas de las que se tiene conocimiento, más o menos, ¿verdad? 200 personas desaparecidas. Y al mismo tiempo el padre Lupe es como el símbolo, ¿verdad? De todas estas personas que viven totalmente en el anonimato, después de que vivieron ese contexto de persecución y de violencia de la ideología de la seguridad nacional en nuestro país en los años 80. Ahora, ¿qué le pedirías a las autoridades en este momento en que conmemoramos 40 años de la desaparición forzada del padre Guadalupe Carne? Melo. Yo creo que es la pregunta fundamental para este 40 aniversario de su desaparición. Yo lo que les pediría sencillamente al gobierno hondureño, el gobierno que preside Xiomara Castro Sarmiento y a sus más cercanos colaboradores, yo lo que le diría, ustedes están con la responsabilidad de indagar y de poner todos sus oficios para que se conozca la verdad de lo que ocurrió en 1983 con esa columna donde desaparecieron unas 90 personas, entre ellas el padre Guadalupe. Ahí está Chema Reyes Mata, está Juan Ramón Dermis, está Óscar Salazar y decenas y decenas de personas, de compatriotas más. Entonces yo le pediría al gobierno, y lo estamos pidiendo por este medio, que contribuya firmemente para poner en marcha el proceso que lleve a conocer la verdad de lo que ocurrió en 1983, que demande también la responsabilidad tanto de las Fuerzas Armadas como también solicitar exigentemente al gobierno de los Estados Unidos para que desclasifiquen toda esa información, que nos la entreguen a nosotros, para que podamos nosotros conocer toda la verdad, dar con los restos de nuestros deudos y así darles cristiana sepultura y poder, insisto, como dije hace un momento, cerrar un capítulo en esta dramática historia. Melo, este es el comienzo de todo un camino, ¿verdad? Porque la justicia pues restaurativa, ¿no? El primer paso es conocer la verdad, como todos sabemos, pero luego viene el paso, ¿verdad?, de hacer justicia, hacer justicia a las víctimas y a los familiares. Pero también viene después el proceso, ¿verdad?, de el perdón, ¿verdad? Y finalmente vamos al último paso, que después de reconocer la culpabilidad y la responsabilidad, pues es la reconciliación, ¿verdad? Y entonces ese es un largo camino histórico que tenemos que recorrer como pueblo hondureño y como sociedad hondureña, ¿verdad? ¿No lo ves así? ¿Cómo lo sentís vos? Sí, de acuerdo. No podemos quedarnos con un pasado inconcluso, no. Sobre todo porque así
tenemos que luchar para que no se repitan los dramas, las tragedias. Entonces, estoy muy de acuerdo que hay que conocer la verdad, hay que poner en marcha procesos que lleven a enjuiciar, el proceso de justicia, que a su vez entonces lleve a la reparación de las víctimas, resarcir los daños a las víctimas, para que entonces podamos entrar a los escenarios tan profundos y complejos, pero necesarios, del perdón y la reconciliación. El lema de la conmemoración del 40 aniversario, ¿verdad?, de la desaparición forzada del padre Guadalupe Carney es: Padre Guadalupe, 40 años después, memoria vigente. ¿Cómo interpretas este lema, Melo? Bueno, ¿por qué? Porque creo que hay 4 cosas que son fundamentales, que actualizan, que hacen que la presencia de Guadalupe esté vigente. Primero es la tierra. No me van a decir ustedes que el asunto agrario en Honduras sigue siendo un asunto profundamente serio, complicado, es fuente de conflictos permanentes, nunca se ha resuelto. Entonces, la lucha por la tierra y por una tenencia de la tierra que rompa con esas impresionantes distancias entre el control de la tierra en muy pocas manos, más el minifundio que está disparado y que tenemos a centenares de miles de familias campesinas sin tierra. Primer tema. Sigue siendo actual. Segundo, la organización. No puede haber proceso de reforma agraria o de transformación del agro en Honduras si la población campesina no está organizada y con conciencia de ser campesina, con conciencia de que como campesinos están llamados a la transformación de la sociedad hondureña desde la tierra. Tierra, organización, derechos humanos. Padre Guadalupe fue uno de los fundadores del Comité de Defensa de Derechos Humanos en Honduras, y los derechos humanos siguen siendo un tema absolutamente actual, porque su violación no es individualmente, sino que estructuralmente hay una violación a los derechos humanos. Tercero. Y cuarto, una iglesia que siempre esté abriendo sus puertas y poniendo sus pasos en el camino en el mundo de los pobres. O sea, una iglesia comprometida con el pueblo y desde ahí fortalecer la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esas 4 hacen que esos 4 temas: iglesia de los pobres, derechos humanos, organización y conciencia, y la temática agraria, nos hacen a nosotros vivir comprometidamente con el Padre Guadalupe, no por quedarnos en el pasado, sino porque hoy sus temas siguen siendo todavía más vigentes. Es lo que el Papa Francisco llama hoy una iglesia en salida, ¿verdad? Y al mismo tiempo una iglesia con olor a oveja, ¿verdad? Es decir, estar realmente acompañando, escuchando los clamores de los empobrecidos, de los excluidos, de los descartados, como llama el Papa Francisco en nuestro tiempo, y al mismo tiempo interpretar los signos de los tiempos para hacer posible una sociedad justa, fraterna, ¿no?, solidaria en nuestros tiempos. Melo, ¿qué te provoca a vos conmemorar este aniversario, ¿verdad?, del Padre Guadalupe en compañía de los campesinos, campesinas y las organizaciones sociales, políticas y de las comunidades que conocieron al Padre Lupe? Bueno, mira, compartir una sopa de frijoles en los 40 años del aniversario de su desaparición es una manera de actualizarlo y de decir, nosotros como Radio Progreso y como Eric, y como personas, pues como Germán y como Melo, estar al lado de nuestro pueblo compartiendo la sopa de frijoles, compartiendo un tamal pisque o un ticuco, creo que es una manera muy bonita de vivirlo, porque además es la comida cotidiana de nuestro pueblo campesino. La tortilla, el frijol, ¿verdad? Efectivamente. Así es. El queso. El queso. Entonces, el huevo que está tan caro ahora. Que eso lo podamos simbolizar Así es. en ese día. Así es. Yo creo que es
nos provoca hacer esto. Pues, ¿no? Así es. Y nos provoca también hacerlo con mucho pueblo. Sí. Con mucho pueblo. Y nos provoca también hacerlo cantando. Y nos provoca celebrando la misa. Así es. Y el día viernes próximo, ¿verdad? De hoy en 8, y el sábado tendremos esta sopa con tantos visitantes y delegaciones que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? También organizaciones que vienen de distintas partes del país, y también el equipo de reflexión, investigación, ¿verdad? Y comunicación y radio por eso, con todas nuestras amistades que quieran visitarnos ese día en la fiesta propiamente de la conmemoración del 40 aniversario, ¿verdad? Del Padre Guadalupe. Ahora, la última pregunta, Melo, es ¿cuál es tu mensaje ahora en el contexto político que estamos viviendo en Honduras? Precisamente la conmemoración del 40 aniversario de la desaparición forzada del Padre Guadalupe Carney. Bueno, mi mensaje es, no perdamos nunca el talante de incomodidad que nos hereda el Padre Guadalupe. O sea, en el mundo que vivimos actualmente, ser contracultural es una osadía y nos toca hacerlo. En el mundo actual donde vivimos, poner señales de que estamos rompiendo con el consumismo, con dinámicas individualistas de ganancia, y que creemos nosotros que podemos recuperar la fuerza no desde el brillo falso del capital, sino desde las pequeñas velas que podamos encender en la marginalidad, viviendo y trabajando desde la opción por la comunidad. Muy bonito mensaje, querido Melo. Muchas gracias por tu bello testimonio. Muy oportuno tu mensaje en la conmemoración del 40 aniversario de la desaparición forzada del Padre Guadalupe Carney. Tus palabras son parte del legado del Padre Lupe para Honduras y para el mundo también, nuestro mundo de hoy, ¿verdad? Queridos amigos y amigas de Radio Progreso, muchas gracias por su sintonía. Sigan con nosotros conmemorando la vida y la obra del Padre Guadalupe Carney. Que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto. Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres tú